En todo caso, en el balanceo redox, aquí, en esta parte que es un pequeño repasito lo que estamos viendo ahorita, para los que se van uniendo, en el balanceo redox, o con el método de óxido de reducción, lo importante, lo que nos interesa en este balanceo es cuáles son las sustancias que se reducen y cuáles son las que se oxidan. Recuerden que reducción es la pérdida de electrones y la reducción es la ganancia de electrones. Cuando un elemento se encuentra en su estado neutro o en su estado basal, como también lo van a encontrar, es cuando este no tiene carga. En elementos, por ejemplo, metálicos, como por ejemplo el sodio, este, el, el cromo, los metales, todos los metales, estos, su estado de basal, cuando están solitos, cuando no están reaccionando con nada, como por ejemplo aquí, este hierro que tenemos aquí, no está reaccionando con nada. Nosotros se lo estamos añadiendo a ese ácido sulfúrico. Pues resulta ser que cuando están así, están en su estado basal, o sea, no tienen carga ni positiva ni negativa. Ujú. Elementos como por ejemplo el oxígeno, gases no metales como el oxígeno, el cloro, el bromo, el flúor y demás, cuando están en su estado basal, ellos están en forma de molécula, que están un O2, que es el que nosotros respiramos ahorita, el que está aquí en la atmósfera, el N2, el nitrógeno también que está a nuestro alrededor, el cloro, que es un gas, pues está como Cl2, y así están en estado basal, o sea que no tienen aquí ninguna carga. Ujú. Entonces nosotros, por ejemplo, aquí en esta reacción de muestra, podemos ver lo siguiente. Aquí, este bromo estaba con hidrógeno, esto es un ácido, aquí agarra y aquí pasa como bromo 2. Quiere decir que pasó de un estado de oxidación con un electrón a un estado basal sin electrones. Entonces, como aquí tenía un electrón y aquí ya no tiene ninguno, se dice ahí que lo perdió. Entonces regresó a su estado basal y como perdió un electrón, vamos a ponerle aquí -1, pues entonces se oxidó, hubo un proceso de oxidación. En cambio, acá abajo tenemos el ácido nítrico, este que tenemos aquí, pasó como óxido de nitrógeno. Aquí este tenía carga +5, lo que quiere decir es que tenía menos 5 electrones y aquí pasó aquí está, a +2. Entonces de +5 a +2, ganó 3 electrones, más 3 electrones. Por eso al ganar 3 cargas negativas, pues las cargas positivas se van reduciendo, se van haciendo, se va acercando hacia el estado neutro o hacia las cargas negativas, ¿no? Por eso aquí pasó del +5 a +2. Entonces, como ganó 3 electrones, entonces aquí tuvo una reducción aquí, ¿no? Aquí en las reacciones de óxido-reducción, lo que nos interesa es ver cuáles son los elementos que se están reduciendo, porque aquí, por ejemplo, el oxígeno, que tiene carga -2, de este lado sigue teniendo aquí -2 y sigue teniendo -2. El hidrógeno, aquí tiene carga +1, aquí tiene carga +1 y aquí tiene carga +1 también. Entonces, estos elementos en ningún momento van a sufrir una pérdida o una ganancia de electrones. Solamente los tuvo el bromo y el nitrógeno. Entonces, a mí para equilibrar esta reacción, yo voy a necesitar lo que son, hacer aquí el balanceo por el método redox.
El método redox aquí tiene una cosa muy importante. En este se considera que se lleva a cabo la reacción en un medio ácido o en un medio básico, donde se va a utilizar para equilibrarlos, agregar o iones hidrógenos en el medio ácido o en el medio básico se agregan hidróxidos y moléculas de agua para tratar de balancearlos. Al agregar esto, al agregar hidrógenos y moléculas de agua, se van a equilibrar todos los oxígenos que tenga la fórmula y después con el cálculo de cuánto se redujo esto, nos va a ayudar a determinar por cuánto tenemos que multiplicar estas fórmulas para poder, qué coeficientes le tenemos que poner para ahora sí equilibrarlo. Mientras en el balanceo por tanteo, como el de acá atrás, nosotros agarrábamos y le íbamos viendo al tanteo, íbamos viendo, no, pues aquí le puse 2, aquí le puse un 2, pues acá también le tengo que poner otra cosa, ¿no? Y aquí le pongo esto. Ahí yo lo hago arbitrariamente, ¿no? Como se me dé a mí mi regalada gana, ¿no? Pero en el método redox, aquí algo nos está indicando, tiene más fundamento científico, algo nos está indicando por cuánto lo tengo que multiplicar. Y eso van a ser las pérdidas y ganancias de electrones que hay entre cada sustancia. Estos son todos los pasos, ya así, eh, resumiéndolos, ya acabamos viendo paso por paso qué es lo que va ocurriendo. Nosotros tenemos esta fórmula, que es cobre, que está reaccionando con ácido nítrico. Se me va a formar cobre y se me va a formar, va a seguir manteniéndose el cobre y aquí tenemos óxido de nitrógeno. Aquí voy a hacer el balanceo en un medio ácido. Entonces, como es un medio ácido, yo lo voy a equilibrar agregando más adelante, por acá está, hidrógenos. Esto es de aquí. Ujú. ¿Qué es lo que me dicen en el balanceo redox? Pues bueno, identifica los estados de oxidación de todas las cosas para que veas cuáles son los que se reducen y se oxidan, ¿no? Aquí vemos que el cobre está aquí en su estado basal y ya del otro lado en los productos, ahora aquí ya ganó no, ya perdió dos electrones. Y el nitrógeno, que aquí tenía carga más 5, ahora aquí tiene carga más 2. Entonces acaba de ganar 3 electrones, ¿no? Aquí los ponemos y nos dice solamente sepárenlos por ecuaciones parciales o por la reacción parcial. Eso quiere decir que yo rompo mi ecuación que tengo aquí y la hago más chiquita. Solamente pongo mis cobres, el del producto, el del reactivo, el del producto y mi ácido nítrico y mi óxido de nitrógeno, que era reactivo, que es producto, ¿no? Lo separo. Lo separo también porque lo separo para poner cuál es el que se oxidó, este de aquí, que perdió 2 electrones, y este de acá, que ganó 3 electrones. Aquí tengo que poner cuántos se ganaron y se perdieron. Los 2 y los 3, ¿no? Ahora, en la siguiente parte, vamos a ver que nos dice que tenemos que equilibrar los átomos de la reacción con la única excepción de los hidrógenos y de los oxígenos, porque eso los vamos a equilibrar añadiendo hidrógenos y añadiendo moléculas de agua. Todos los demás los puedo ir balanceando aquí, agregándoles coeficientes. En este caso no es necesario porque aquí tengo un cobre y aquí tengo otro cobre. Nomás tengo uno y uno. Así que no hace falta balancear esto. Aquí también tengo un nitrógeno y aquí tengo un nitrógeno. Entonces tampoco hace falta aquí equilibrar mis demás elementos, ¿no? Ahora sí, se equilibran las cargas. En un medio ácido se equilibran agregando hidrógenos. Esto está acá. A los compuestos que ganaron
electrones, agarro y les pongo aquí mis hidrógenos, estos de acá. Estos que perdieron todavía no le agrego hidrógenos, se los agrego acá. Ujú. Aquí también me dice, se equilibran los oxígenos. Aquí, para que ocurra eso, le tengo que agregar moléculas de agua para equilibrar los oxígenos. Solamente que aquí, por ejemplo, en el de arriba, pues ni siquiera tengo oxígenos, así que no tengo que equilibrar nada. Pero en el de abajo sí, porque si me fijo acá, en esta fórmula de acá, aquí tengo uno, aquí tengo un oxígeno en los productos y en el lado de los reactivos tengo tres. Entonces tengo que agregar moléculas de agua para que aquí se equilibren los oxígenos de los productos. Ujú. Por eso acá de este lado, aquí, que es el siguiente paso, por eso aquí le agregaron dos moléculas de agua para equilibrarlos. Ahora aquí de este lado tengo uno y dos oxígenos, porque este 2 multiplica a este, tengo 2 y uno son 3, ¿no? Y aquí 3 oxígenos que tengo aquí, pues ya tengo todos mis oxígenos, ¿no? También fíjense cómo aquí tengo 3 hidrógenos, con este son 4. Y aquí, al agregar el agua también, 2 por 2 son 4. Ya se me van equilibrando hidrógenos y oxígeno. Ujú. Ahora vamos a ver lo siguiente. Aquí, ya en la siguiente parte, lo que vamos a utilizar es que vamos a multiplicar todas nuestras dos ecuaciones parciales, pero para saber cómo multiplicarlas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar los electrones ganados y perdidos. Estos de acá. Aquí. Ujú. Lo que yo hago es que tomo cuántos electrones se ganaron o se perdieron. Aquí 2 y aquí 3. Y lo que hago es que los voy a multiplicar todo esto, pero para saber cuánto lo voy a multiplicar voy a hacer lo siguiente. Voy a cruzar estos números para que a la hora de que yo multiplique 2 por 3 tiene que ser por números que sean parecidos. O sea, por ejemplo, si aquí tengo 2 y aquí tengo 3, si yo multiplico 2 por 3, ¿qué número me dan? Pues me dan 6, ¿no? Entonces aquí me van a quedar 6 de este lado y aquí también se van a multiplicar por 6. Así de esta forma, tengo yo que cruzar estos números. Voy a multiplicar, vamos a poner aquí esto. Voy a multiplicar la ecuación de arriba por el 3, por mis electrones que tengo acá abajo, y la ecuación de abajo lo multiplico por los números de electrones que tengo acá arriba. Siempre se va a hacer esta cruza. Siempre se va a hacer esta cruza de aquí, porque ya con esto voy a ver ahorita que es donde se me van a equilibrar mis, todos mis elementos. Aquí abajo ya aparece cuando yo lo multipliqué, ¿no? Tengo ahora 3 cobres y 3 cobres acá, y aquí ya todo lo multipliqué por 2. Por eso aquí tengo 2 de estos. Aquí ya tengo 6, porque se multiplicaron estos hidrógenos por 2. Tengo hidrógenos por 6, electrones por 6, estos por 2, este por 4, ¿no? Ahora, ya una vez que hice esto para ver si realmente ya equilibré mi ecuación, lo que hago es que junto los productos con los productos y productos con productos y reactivos con reactivos. Así hago la ecuación pues grandota, ¿no? Aquí tengo mis reactivos, este cobre de reactivo, este ácido nítrico, mis electrones que tenían estos de aquí y estos hidrógenos también. Aquí también mi cobre de producto, mi óxido nítrico de producto, mis electrones que tenemos aquí y estas moléculas de agua. Aquí lo que hago es que si el número de coeficientes de acá arriba, estos números, son demasiado grandes, para hacer más simple el cálculo, yo puedo dividirlos por el llamado
este máximo común múltiplo. Por ejemplo, si todos son 6, yo los podría dividir entre 3 o entre 2 para que me salgan números más pequeños. Si fuera 12, por ejemplo, si mis coeficientes llegaran a un número tan grande como 12, yo igual podría multiplicarlos entre 2, entre 3 o hasta entre 6 para que sean más pequeños. Aquí pues hay que jugarle a las matemáticas, ¿no? Un poco. En este caso, como no son números tan grandes, los dejo igual. Lo único que sí hago es que anulo las cargas de electrones, estos de aquí que son 6 de los reactivos, con los 6 de los productos. ¿Para qué? Pues para que mi fórmula se me vaya haciendo un poco más chica y más manejable. Ahora aquí, esta fórmula de aquí, ya verifico si está balanceada. Aquí por eso tengo esta tablita en donde voy a ver, aquí ponen los elementos y cuántos tengo de cada lado, del lado izquierdo y del lado derecho, ¿no? Y aquí me dicen las diferencias. Las diferencias tienen que ser cero porque tienen que ser exactamente iguales. Ya a la hora de que yo hice mi balanceo, si me salió bien, todo tiene que salir igual, entonces no pueden haber diferencias. Aquí me ponen, tú tienes de, de cobres, tienes 3. 3 por 1, 3, ¿no? Este asterisco simboliza multiplicación. 3 por 1, 3, y acá igual 3 por 1, 3, ¿no? Lo verifico de la siguiente forma, me voy a la ecuación de acá al lado y veo que aquí tengo 3 cobres y 3 cobres, ¿no? Entonces ya le puedo ir creyendo esta cosa, ¿no? Hidrógenos. Aquí en los hidrógenos voy a tener 6 más 2, 8. 4 por 2 son 8. Vemos aquí en la ecuación que tenemos aquí 2 hidrógenos de este lado, 6 hidrógenos aquí, que fueron los que le añadí, ¿no? Al equilibrar cargas. Y ya después acá de este lado tengo 4 por 2 y me van a dar 8. Entonces sí tengo aquí 8 hidrógenos, 8 hidrógenos. Igual voy viendo los oxígenos. Por ejemplo, aquí tengo 4 y aquí con estos son 2, ¿no? 4 de este coeficiente y 2 de este, ¿no? 4 y 2 me dan 6, ¿no? Y de este lado veo lo mismo. Aquí tengo 3 y se multiplican por este coeficiente. Entonces son 2 por 3, son 6. Y en ambos lados tengo 6 oxígenos. ¿Y qué me faltarían? Nitrógenos. Igual, aquí tengo 2 nitrógenos y acá tengo también 2 nitrógenos. Ujú. Entonces ya veo que realmente están equilibrados todos. Aquí están verificación de las cargas, aquí tengo estos, aquí tengo estos, y carga se refiere a los electrones, pues tenía 6, ¿no? 6 de un lado y 6 del otro, ¿no? Porque multiplicaba los que tenía acá 2, los que tenía acá 2 los multiplicaba por 3, y estos que eran 3 los multiplicaba por 2, y me salían lo mismo, ¿no? Y aquí ya tengo mi ecuación ya balanceada. Ahora es un poco diferente porque le agregué hidrógenos y le agregué aguas por estar en un medio ácido. Pero ya mis demás elementos, el cobre, el hidrógeno, el nitrógeno y el oxígeno, todos están bien balanceados. Entonces, así funciona el balanceo por redox cuando estoy en un medio ácido. Cuando es en un medio básico, como este, es el mismo procedimiento, solamente que a la hora de equilibrar las cargas, esto de acá arriba, yo utilizo un hidróxido, esta molécula de aquí. Como este tiene hidrógenos, pero también tiene oxígenos, entonces yo tengo que tener mucho cuidado también a la hora de agregar las aguas, para que las aguas equilibren el número tanto de aquí como el de acá, ¿no? Y el procedimiento es el mismo. Ahí. Aquí fíjense cómo también para ya equilibrar todo, multiplico esto 6 por 1, porque en esta ecuación resulta que solamente esta ecuación de aquí arriba
es la que, creo, ¿cuál es la que pierde? A ver, voy a regresar tantito. A ver, aquí que está esto, aquí nos dice que el que se reduce es este de acá abajo, este ganó un electrón, aquí el manganeso tiene carga +7, y acá tiene carga +6, y aquí el carbón tiene -2, y aquí aparece con +4. Entonces, este tuvo una pérdida de 6 electrones. Me fijo en esta pérdida y esta ganancia, y de ahí es donde hago lo siguiente. Como en la otra ecuación también tenía una pérdida y una ganancia de 2 electrones y de 3, aquí tengo 1 y 6. Entonces, para equilibrar toda mi ecuación, yo cruzo los números. Si aquí tuve pérdida de 6 electrones, pues el de abajo lo voy a multiplicar por 6. Y como aquí solamente hubo una ganancia de un electrón, pues todo esto lo voy a multiplicar por 1. Así las cargas, los electrones, se equilibran, y al equilibrarse los electrones, se equilibra todo también. Ese es el propósito de que yo, en el método redox, busque cuáles son los electrones, cuántos se pierden y cuántos se ganan, porque esos son los que me van a ayudar a saber por cuánto lo tengo que multiplicar, qué coeficientes es los que les tengo que poner para equilibrar mi ecuación. Así como acá, les repito, así como acá al tanteo, yo agarraba y le ponía coeficientes de un lado y del otro, como a mí se me daba la gana. En el caso del redox, yo tengo que determinar esto utilizando las cargas, esa diferencia de cargas, pérdidas y ganancias, para ver qué es lo que se me pierde y qué es lo que se me gana. Ujú. Y con esa pérdida y ganancias de electrones, yo voy a saber cuál es el coeficiente que le tengo que poner para equilibrar mi ecuación. Ya no lo hago yo al tanteo, así de, pues le pongo un 2 aquí, porque tengo 2 acá, ¿no? La ganancia y la pérdida de electrones son lo que me dice qué número le voy a poner aquí y qué número le voy a poner por acá para equilibrar todo. Ujú. Ese es el fundamento, pues, por así decirlo, científico del balanceo redox. Y ya al final, pues, voy a tener mi ecuación. Ya veo que todo sea igual, no voy a tener ninguna diferencia, porque en ambos lados debo de tener lo mismo. Y ya aquí tengo esta ecuación balanceada, pero en vez de haber utilizado hidrógenos, uso el ion hidróxido en un medio básico. Y ya se me balanceó mi ecuación. Les digo que también varias cosas como esta tienen sus limitantes. Esto ocurre en un medio básico, nos están indicando. Pero hay muchas reacciones que no utilizan en un medio básico o en un medio ácido, como por ejemplo las reacciones que ocurren en gases. Por ejemplo, aquí los gases de la atmósfera no ocurren en un medio ácido ni en un medio básico, ocurren en la atmósfera, ¿no? En este espacio que tenemos nosotros aquí. Entonces, ese tipo de reacciones no se pueden hacer por método redox. O también hay ciertas reacciones que no se pueden realizar por este método. Se tienen sus limitantes. Hay otro método que después sigue aquí, que es el ion-electrón, pero ese no, ya no lo preguntan. De por sí preguntas por el método redox, les ponen pocas, ¿eh? Muy pocas. Sí vienen, porque sí, ya estuve en esos días viendo un montón de guías y exámenes muestra y demás. Y si acaso en algún examen les irán a poner ¿no? Recuerden que cuando hacen el examen, por ejemplo, de la UNAM, el del Poli, no sé por qué ese nunca lo hice. Hice el de la UAM, el de la UAM y el de la UNAM. En estos sí te dan tienen varias versiones del examen. Tú vas a hacer examen, aparte de que es para área 2 o para área 3 o para área 4, también para cada área tienen hasta 5 versiones. Incluso el examen dice versión A, B, C, D, E, F. Y de estas versiones que ellos tienen, pues agarran y prácticamente te dan la que sea, ¿no? O sea, las juntan y así como de tú toma A, tú toma B, tú toma D, tú toma F, tú toma C, ¿no? Y te las van poniendo así. Entonces, en las diferentes versiones que tiene el examen, te puede tocar uno donde a lo mejor no tiene
en las preguntas de química no tiene de redox, pero te puede tocar la versión que sí puede, ¿no? Entonces, por eso pues, uno no se puede confiar entre, no, no lo veo o no me lo aprendo, porque pues no va a venir, ¿no? Y resulta que en el examen, así cuando lo estás haciendo, te toca ese, ¿no? El que tenía preguntas con óxido reducción y preguntas de equilibrio químico y preguntas de nomenclatura, ¿no? Que es lo que más se les complica. Ajá, el clásico, ¿no? El clásico de, en el examen, no, estaba bien difícil, vino todo lo que no estudié. Entonces, eso les puede llegar a pasar. ¿Alguna duda o alguna pregunta todavía con esto? No, creo que ya quedó más claro. ¿Cómo? Creo que ya quedó más claro. ¿Más claro? Un poquito más claro, ahora sí. Aquí es como en todo, es de práctica. O sea, no solamente es visto así, aquí en las diapositivas, ¿no? Sino que hay que practicarlo, como en todo. También me decían ayer, tenían dudas, por ejemplo, con cómo obtener los estados de oxidación, ¿no? Porque aquí se necesita obtener el estado de oxidación de esto y se les complica mucho obtener los estados de oxidación. Igual para hacerlo, por ejemplo, para ejercicios de nomenclatura o para esto, o para cualquier cosa, tienen que intentar ustedes solitos hacerlo, porque si no, a la hora del examen, pues se les va a complicar muchísimo. Y obtener el estado de oxidación es una de las cosas que primero tienes que hacer para poder resolver muchos ejercicios, para resolver muchas cosas. Entonces, si no lo sabes obtener o se te complica mucho obtenerlo, pues todo lo demás se te va a complicar porque apenas es lo primero que tienes que hacer para contestar un ejercicio o para obtener un balanceo por método redox. Ahora, todos los demás pasos son importantes, pero si no puedes con los estados de oxidación, se te va a complicar todavía más. Lo que les decía ayer, ay, no puse pizarrón. Para los estados de oxidación, por ejemplo, ahí sí les recomiendo yo que eso sí se los aprendan algunos. Si se aprenden algunos, como por ejemplo el estado de oxidación del oxígeno, del hidrógeno, de que los elementos de la tabla periódica, no, no, los de la columna grupo uno y grupo 2 tienen estados de oxidación uno y 2, el sodio, el potasio, el litio, rubidio, tienen estado de oxidación más uno, elementos como el berilio, es que aquí no puedo ponerle eso, berilio, magnesio, el calcio, el bario, el estroncio, tienen carga más 2. Y los metales, estos metales de transición, estos de aquí en medio de la tabla, todos ellos van a tener siempre estados de oxidación positivos. Van a variar, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a poner el indio, tiene estado de oxidación del 1 al 9, ajá, pero siempre van a ser positivos. Los negativos que aparecen ahí, es muy raro que lleguen a presentarlos. Principalmente lo que siempre van a presentar es un estado positivo. Igual, por ejemplo, no sé, la plata tiene 3 estados de oxidación, o sea, varió del indio a la plata, pero también van a tener estados positivos. Entonces, por ejemplo, si se aprenden que elementos como el sodio, el calcio, van a tener cargas una más y dos más, por ser un metal alcalino y alcalinotérreo, con este tipo de cosas ya les va a ser más fácil poder determinar los estados de oxidación de otros elementos, de ciertos compuestos. Porque fíjense cómo aquí en nuestros ejercicios de redox, todos tienen oxígenos. O sea, todos los ejemplos que les puse aquí tienen oxígenos y tienen hidrógeno en sus fórmulas. Aquí tenemos oxígeno e hidrógeno, y aquí también tengo oxígeno e hidrógeno.
Entonces, aunque no me sepa el estado de oxidación del bromo, aquí tengo un hidrógeno y como les dije también al principio, cuando están solitos, si son metales, cuando están solitos, están en su estado basal y cuando son gases o cuando son no metales, pues se asocian como moléculas, como, ¿cómo se dice? Moléculas diatómicas, con dos átomos de este mismo elemento, como este bromo de aquí, o como el oxígeno, O2, o como el nitrógeno, N2. Ujú. Y en ese estado van a estar en su estado basal, que siempre van a tener estado cero. Por eso aquí este tiene estado cero y este cobre también lo tiene, porque este es un cobre solito. Cuando están solo los metales, todos los demás metales siempre van a estar en su estado basal, en su estado cero. Este está en estado cero y ahora aquí tiene en su estado más 2, ya que reaccionó con el ácido nítrico. Ujú. Y ese tipo de cosas se las tienen que aprender los estados de oxidación para poder hacer todos los ejercicios, ya sean algunos de nomenclatura, estos redox, o también otros ejercicios que vamos a ir viendo, ¿no? Por ejemplo, pues, hacer ahorita los que vendría el tema que sigue, que es estequiometría, hay que tener la fórmula balanceada. Ah, no es aquí mismo. Entonces, ¿alguna duda o alguna pregunta con esto? Queja, aclaración, trauma. No, profe, todo bien, gracias. Ok, porque luego también pueden haber traumas por esto. Déjenme ver. ¿Cuál era? Aquí está. Este sería el siguiente tema, que aquí pues les pido, les pido que saquen calculadora y saquen su tabla periódica. Déjenme incluso sacar a mí la mía. Y lo que vamos a hacer es que la estequiometría es esa parte de la química que se dedica a hacer los cálculos químicos a partir de ecuaciones químicas. Estas ecuaciones químicas tienen que estar balanceadas, por eso el tema viene después del balanceo. Ya que ustedes saben balancear, por el método que sea, al tanteo o redox, ya después ustedes vienen y van a hacer cálculos químicos. Esto es de aquí. Esto porque se van a determinar proporciones entre los reactivos y los productos. Entonces, si mi fórmula no está bien balanceada, pues yo no puedo establecer esta relación entre ambos porque mi fórmula pues está desbalanceada. Primero la balanceo, van a ver que ahorita varias fórmulas van a aparecer balanceadas y vamos a poder calcular diferentes cosas de esto. Afortunadamente los cálculos que les piden aquí no son tantos y pues son pues algo simples, ¿no? O sea, no son tan difíciles, pero pues con calculadora es mucho más sencillo, ¿no? Primero vamos a tener 3 unidades químicas. Una de ellas son, que ya hemos visto, el número atómico, el peso atómico y vamos a ver ahorita el peso molecular. Resulta ser que yo puedo determinar el peso de cada molécula. Por ejemplo, esta es una molécula de ácido sulfúrico, este que tenemos aquí. Yo puedo determinar el peso de esta cosa a partir de los pesos atómicos que tienen cada uno de los elementos que forma esta molécula. Este tiene 2 hidrógenos, un azufre y un oxígeno. Estos pesos recuerden que vienen de la tabla. Aquí sí van a utilizar el peso que viene en la tabla, por ejemplo, del aluminio, que aquí dice 26.98 gramos sobre mol. Ahorita explico qué es una mol. Primero vamos viendo esta parte. Aquí sí vamos a utilizar los pesos que aparecen en la tabla. Por ejemplo, del azufre, que dice que es 32.
El oxígeno, que dice que es 16, ¿no? Porque aquí dice 15.99, ¿no? ¿Qué? No, 9.994, pues ya eso es un 16, ¿no? Muchas veces los tienen que redondear. Ya cuando son así, pues lo redondeas al siguiente número, ¿no? Cuando están, por ejemplo, vamos a poner arsénico. Este también, pues lo tendrían que redondear a 95, porque ya las decimales son prácticamente 95, ¿no? Aquí, por ejemplo, en el hidrógeno, que es 1, como sus decimales son .00784, pues es un número muy pequeño como para poder redondearlo al 2, ¿no? Se queda ahí como 1. Entonces, aquí sí vamos a utilizar los pesos que aparecen en la tabla. Si se dieron cuenta, decían los pesos gramos sobre mol. Aquí me dice el peso UMA. UMA es una abreviación de unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es lo mismo que los gramos sobre mol. Ahorita primero vemos esto y ahorita en la siguiente diapositiva les explico qué es una mol. Primero vamos a ver esto. Vamos a ver que yo puedo calcular el peso molecular de una molécula de ácido sulfúrico. Lo único que tengo que hacer es utilizar los pesos de la tabla y, por ejemplo, como veíamos, el hidrógeno pues, pesa una UMA, ¿no? 1 gramo sobre mol. El azufre pesa 32 y el oxígeno pesa 16. Como aquí en mi molécula yo tengo 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos, pues entonces los multiplico por estos números que tienen aquí. Los hidrógenos pues multiplico 2 por 1, 1 por 32 porque nada más tengo un azufre, y si tengo que multiplicar 4 por 16 porque tengo 4 oxígenos, tengo que multiplicar este número y me salen estos. Estos pesos yo los sumo, 2 más 32 más 64, y obtengo el peso de la molécula de ácido sulfúrico. Ahorita vienen ejercicios justamente de hacer este tipo de cosas. Bueno, esos son unos que yo ya había hecho para que ustedes los vean ahorita. Y estos son unos que tienen que hacer. Pero antes de pasar a eso, vamos a explicar qué es el mol. Aquí esta diapositiva tendría que haber estado acá, pero se me fue. Aquí la dejé. La UMA es el peso atómico. Es exactamente lo mismo. Y una UMA se refiere a un mol. Un mol es una cantidad de una sustancia que fue calculado por este Avogadro con este número que aparece aquí. 6.022 por 10 a la 23. El mol es como la unidad, como por ejemplo cuando ustedes tienen docenas. Una docena es 12 cositas, 12 unidades de una cierta cosa, ¿no? Una docena de huevos es que ustedes tienen 12 huevos. Una docena de lápices es que ustedes tienen 12 lápices. Una docena de carros son 12 carros, ¿no? La docena lo que te indica es que van a ser 12 cosas, 12 unidades de una cierta cosa. Por ejemplo, no sé si han visto, hay mucha gente que hoy día pues no sabe qué es una docena, porque en internet han pasado noticias en las redes, por ejemplo, de personas que había una señora en Estados Unidos que fue y que pidió una docena de donas y le dieron 12. Y la señora pues pensaba que una docena eran 50 donas. Ella quería 50, pero le dijeron, bueno, te puedo dar una docena, porque les damos por docena. Ah, sí, dame una docena. Y les dan 12 y así como de, oye, yo quería 50 y me dijiste que iba a dar una docena. O sea, la señora no entendía el concepto de lo que es la docena, ¿no? También aquí, creo que fue en México, no recuerdo dónde fue, de un señor que había pedido una docena de cubrebocas y le dieron 12 y se estaba quejando porque le dieron 12 cubrebocas. Y bueno, pues es que está bien porque pues le dieron 12. Esa es una docena.
Pues aquí una mol es un número inmensísimamente grande, este, este, que está aquí, que sería como lo siguiente. Vamos a ponerlo, a escribir aquí, para que ustedes se den una idea. Una mol es esto, no, ahí está. Es esto. Una mol es tener 6, 0, 2, 2, y aquí, con el punto decimal 1, 2, 3, aquí tengo que seguirle 20 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Este número excesivamente grande, el punto decimal que tiene aquí, yo lo tendría que recorrer 23 espacios y aquí quedaría el punto decimal, ¿no? Este es el número de Avogadro, él lo calculó a partir del carbón. Un mol, una mol, es igual a este número, 6.022 por 10 a la 23. Cosas pueden ser átomos, pueden ser moléculas, pueden ser iones de los elementos. Cuando yo junto esta cantidad inmensísima, por ejemplo, de átomos de hidrógeno, resulta que estos tienen un peso. Recordemos que los átomos tienen su núcleo, que está hecho de protones y neutrones. Estos tienen un peso, pero el peso es tan pequeñísimo, tan insignificante, que yo tengo que juntar una cantidad casi inimaginablemente grande para que ahora sí tengan un peso que yo pueda calcular. Pues resulta ser que el hidrógeno, por ejemplo, si yo junto esa cantidad súper inmensa, inmensísima de átomos de hidrógeno, tienen un peso de 1.000, no, 0.784 gramos sobre mol. Entonces, si yo junto una mol, una cantidad inmensísima de átomos de hidrógeno, recordemos que este tiene en su núcleo, solamente tiene protones. El peso de ese núcleo es de 1 gramo cuando yo junto esta cantidad inmensísima de átomos. Yo podría tener, por ejemplo, una mol de, por ejemplo, oxígeno, y cuando yo junto esa cantidad super mega hiper grandísima de átomos de oxígeno, tienen este peso, 15 punto, ¿cuánto es? 900 o 9.994 gramos sobre mol. O sea, casi 16 gramos pesa una mol de oxígeno, que sería yo acumular todos estos átomos del elemento oxígeno, tienen ese peso. Fíjense que aquí pues ya tenemos más protones y más neutrones, ¿no? En el núcleo del átomo. Por eso el peso atómico también va creciendo conforme va aumentando el elemento. Poco a poco, fíjense aquí, de 16 pasé casi a 19. Ningún elemento va a tener, por ejemplo, el neón que tiene 20 gramos sobre mol. No hay ningún elemento después del neón que tenga menos de ese peso, porque se van a ir acumulando los pesos de los protones y de los neutrones, y por eso, por ejemplo, aquí el galio tiene un peso cada vez más grande. Conforme yo voy aumentando, también va aumentando sí, no, ahí está. Va aumentando el peso, fíjense cómo va aumentando los pesos. Va aumentando el peso de estos elementos, también proporcionalmente. Porque cada vez van aumentando la cantidad de protones y de neutrones. Entonces, esto es lo que nos dice el peso atómico que tenemos. Una UMA es una unidad de masa atómica que es el gramo sobre mol. Al gramo sobre mol también lo podemos entender como, de más pequeño a más grande. El gramo sobre mol lo podemos entender como unidad de masa atómica. Avogadro lo calculó a partir del carbón, del isótopo de carbono 12, y determinó que si yo tengo una cantidad muchísimo muy grande, él calculó ese número de Avogadro, por eso
lleva su nombre, yo puedo tener en un mol 12 gramos de carbono. Una mol de carbono es igual a 12 gramos. Ujú. Entonces, por ejemplo, aquí cuando vemos, bueno, estos pueden ser también moléculas, ¿sí? El mol sirve tanto para átomos como para iones, como también sirve para moléculas. Aquí, por ejemplo, tengo la molécula de agua. La masa molecular o el peso molecular de el agua es de 18 UMAS o de 18 gramos sobre mol. Fíjense cómo aquí hacen el símil. 12 U de la UMA y 18 gramos sobre mol. Porque recordemos que el oxígeno pesa 16 y el hidrógeno pues pesa 1, ¿no? Y como tengo 2, pues son 2, ¿no? 2 más 16 igual a 8. Entonces aquí me ponen 18 gramos de agua es igual a el número de Avogadro, a que yo tenga 6.022 por 10 a la 23 moléculas de agua, y esto es igual a un mol. Por eso aquí hacen como como un triángulo, ¿no? Esto es igual a esto, y esto pues, es igual al mol, ¿no? ¿Sí se entiende hasta aquí el concepto de lo que es el mol? Porque todas las operaciones, muchas operaciones que se trabajan en química y en estequiometría, pues se utilizan como base a la mol. O ya se confundieron que es una mol. No, pues sí está bien, pero pues falta practicar, ¿no? Sí, porque pues es que como todo, ¿no? Uno lo tiene que ir practicando. Ahorita vamos a hacer unos ejercicios y van a ver cómo se van utilizando los moles. Por ejemplo, acá abajo. Aquí abajo me dice que yo tengo una mol de carbonato de calcio. Si yo hago la cuenta siguiente, y ya tenía los números de estas cosas. A ver. El calcio tiene un peso atómico, déjenme verlo, vamos a verlo aquí. Calcio de 40, ¿no? 40 gramos sobre mol. El calcio pesa 40, ¿no? Yo también voy anotando todo. Calcio es igual a 40. Ujú. Vamos a ir viendo cómo esto funciona. El calcio es igual a 40, ¿no? Que casi ni se ve ahí. Igual a 40, ¿no? El carbono, como vimos, es igual a 12. Y el oxígeno es igual a 16. Si yo hago la suma, primero los oxígenos, pues tengo 3, ¿no? 16 por 3 es igual a 48, ¿no? Aquí tengo yo, lo voy a poner aquí, ¿no? 48 más 12 del carbono más 40 del calcio. Y si yo sumo esto, 48 más 40 más 12 me da igual a 100. Esto es igual a 100. Entonces, una mol de carbonato de calcio tiene un peso de 100 gramos sobre mol. Ujú. Porque yo estoy sumando los pesos del carbón, del oxígeno y del calcio. Si yo, por ejemplo, en esta reacción de descomposición, en donde el carbonato de calcio se descompone en óxido de calcio y en dióxido de carbono, pues bueno, si se descompone, me voy quedando en moles
con lo que pesa cada elemento. Aquí, como el oxígeno es 16, pues a ver, 16 por 2 es igual a 32, ¿no? 32 más 12 del carbono, pues serían 44. Aquí, los pesos de estos dos elementos son 44 gramos. Y ya habíamos visto que este pesa 40 más 16 del oxígeno, pues son 56, ¿no? O sea, si vemos como una mol de carbonato de calcio se descompone en estos, pues estos van a conservar los pesos de estos átomos, 56 y 44. Entonces aquí, en esta reacción, no sufro pérdida de materia porque debo de tener la misma materia sumado que tenemos de esta molécula. Aquí vemos que se cumpliría, en cierto sentido, la ley de la conservación de la materia que dice que nada se crea ni se destruye, solamente se transforma. Aquí no estaría destruyendo ni estaría creando nueva materia, sino que simplemente mi cantidad que aquí tengo de carbonato de calcio, si se me descompone, pues se me va a descomponer en estas dos cosas, que van a mantener el mismo peso que esta mol de este compuesto, ¿no? Ujú. Fíjense cómo se conserva la materia, ¿no? Y cómo es este cálculo a partir de las moles. Una mol de esto es igual a una mol de estos dos compuestos que se han unido para formar este, o este que se está descomponiendo en estas dos moles. Ujú. ¿Sí se entiende qué sucedió aquí? ¿Por qué se conservan estos números? ¿O todavía no? La mol luego es un concepto que está medio raro, medio confuso de entender. Además, porque luego también como uno lo ve como ese número súper grandísimo, luego está también difícil de comprender este número, ¿no? Porque es un número exorbitantemente grande, ¿no? Elevado a la 23 son un montón de ceros que uno le tiene que poner. Pero hasta aquí va quedando pues más claro, más sí, más claro el tema de lo que es la mol. Sí, pero yo no entendí. O sea, ¿para qué se usa el número de Avogadro? El número de Avogadro este Avogadro lo calculó a partir del carbono 12, como dice aquí. Uh-huh. Y él lo que determinó es que si yo tengo, por ejemplo, este número de de átomos, por ejemplo, de carbono, estos tienen un peso de 12 gramos. Él determinó que si tú juntas una cantidad extraordinariamente grande de átomos, estos pueden tener un peso y que ese peso tú lo puedes utilizar para hacer cálculos químicos. Él pues utilizó el carbono, que era lo que tenía para poder experimentar, ¿no? Pero a partir de ese, calculó los demás pesos de los demás elementos. Se dio cuenta que si yo tenía esta misma cantidad de átomos, por ejemplo, de hidrógeno, de oxígeno, estos tenían un cierto peso y cómo los pesos iban aumentando. Ahora sí que este número de Avogadro, que sea así de grande y así de feo, pues fue lo que le resultó a él al hacer sus cálculos con el carbono. No le quedó un número más bonito, este fue el que le resultó. Por eso es 6.022 por 10 a la 23. Ajá. Es como cuando pues te dice, ¿no? Que la gravedad, cuando tú quieres hacer cálculos de gravedad en física, pues te dicen que es 9.81, ¿no? 89. Y uno dice, ¿no? ¿Y por qué es ese número, no? Bueno, pues es que ahora sí que esa es la fuerza con la que la gravedad pues, nos está jalando a todos, ¿no? Y esta fuerza va aumentando, disminuye, dependiendo, por ejemplo, en qué planeta estemos o en qué lugar estemos, porque nos jala con mayor fuerza, ¿no? Este número de Avogadro pues, se lo calculó
a partir de esta cantidad de gramos de carbono. Ahora sí que le resultó este numerito, ¿no? Ahora, por ejemplo, aquí, regresándome porque les digo que me quedó mal ubicada esa diapositiva. Aquí, por ejemplo, si yo quiero calcular, esto va a ser importante más adelante, este número. Si yo quiero calcular la masa molar o masa molecular de un compuesto como el ácido acético, ¿qué tendría que hacer yo? Para calcularlo, tendría yo que agarrar y obtener el peso de cada uno de los elementos que tiene ahí, el carbono, el oxígeno y el hidrógeno, ¿no? Como aquí tengo la fórmula, me están dando la fórmula aquí, yo veo cuántos tengo de cada elemento. 2 carbonos, 4 hidrógenos, ajá, y 2 oxígenos. Entonces acá abajo aparezco por las cantidades que aparecen en la fórmula. 2, 12 por 2, 24. 16 por 2, 32. Y 1 por 4 igual a 4. Entonces la masa molecular o la masa molar del ácido acético es igual a 60. 60, ya sea U más o 60 gramos sobre mol, porque la UMA y el mol son lo mismo, ¿no? Los gramos sobre mol. Aquí también está lo mismo que era del ácido sulfúrico, que igual, si yo quiero calcular cuál es la masa molecular del ácido sulfúrico, pues lo que yo hago es que agarro, ay, se me mueve mucho esto. Yo hago el cálculo de el azufre, del peso molecular del azufre, del oxígeno y del hidrógeno. Y yo nada más los multiplico por las cantidades que me aparecen en la fórmula. Aquí ya tengo yo mi fórmula acá arriba y los pongo, ¿no? 32 por 1, 32. 16 por 4, 64. Y 1 por 2, 2. Y lo sumo y entonces la masa molecular del o el peso el peso molecular, el peso molecular del del ácido sulfúrico va a ser 98 UMAS o 98 gramos sobre mol. Ujú. Ahora, por ejemplo, en esta parte yo les doy las fórmulas, les doy el compuesto y ustedes traten de calcular para estos 4 compuestos la masa molecular que tengan cada uno de estos. Aquí están. Fíjense cuántos tiene aquí, cuántos tiene, cuántos hierros tienen, cuántos oxígenos tienen. Déjenme acomodarlo para que quepa todo ahí. Ahí está. Y ustedes traten de obtener los pesos moleculares de estos. Dicen en la primera 158, ¿segura? ¿Segura que son 158?
Cinco. Segura que en la tercera es 106 y no 100, otra cosa, otro 100, 107, 108. ¿Seguras? No, ahí se están confundiendo. Vamos a ver. Ah, aquí en este caso vamos a ver lo siguiente. El peso atómico que tiene el hierro, vamos a checarlo. Dice aquí, ahí está el hierro. Es de 55.845, ¿no? Aquí pues lo tenemos que redondear a 56 porque ya está más cercano al 56 que del 55. Ujú. En el examen de la UNAM les ponen una tabla periódica al final del examen. No, porque ahorita aquí no tengo, en la tablet no tengo exámenes muestra. Pero a ver, Sí, me equivoqué, tienes razón. ajá, tienen que ver bien esto, a menos, porque muchas veces en los exámenes muestra, sí les ponen el peso, ya te dan el peso y tú nada más lo sumas, pero en otros te ponen el compuesto y al final de la tabla viene la tabla y viene también el peso. En esos pesos, según yo, sí vienen con decimales, pero pues igual como vienen con decimales, pues si tú ves al fierro, pues lo vas a redondear a 56, ¿no? Aquí vemos que este es 56, ¿no? Entonces aquí tenemos 56 y tenemos el oxígeno que es 16, ¿no? Ah, 16, ¿no? Entonces aquí dicen por 2 y por 3. Entonces 56 por 2 y 16 por 3, ¿no? Esto sería 56 por 2 es igual a 112. 112. Y 16 por 3 son igual a 48. Ujú. Entonces, 112 más 48, esto es igual a 160. Ujú. Fíjense cómo aquí es bien importante, pues checar bien los pesos, porque si no, si lo pones por ejemplo como 55, no, sí, 55, pues te sale mal el cálculo, porque te hacen falta 2 gramos para llegar bien al cálculo real. Entonces ahí tengan mucho cuidado con la tabla. Déjenme ver, voy a quitar tantito, déjenme. No, vamos viendo los demás y ahorita les muestro algo. En el de abajo, vamos a borrar esto, rayoneo, y vamos a hacer el de abajo, ¿no? El de abajo es cloruro de plomo, ¿no? En este cloruro de plomo, tenemos 5 cloros y un plomo. El peso del cloro es igual a 35, y en el caso del plomo es 31. Entonces tenemos que multiplicar 35 por 5, que es igual, a ver, 35 por 5 es igual a 175, ¿no? Y como es 31, a 175 lo sumamos más 31. Y esto es igual a 206. Ahí la mayoría sí tuvo bien la pregunta. Ujú. Bueno, este es el número. Abajo, vamos a ver abajo. Abajo tenemos, en la tercera dicen 106, ¿no? Aquí vamos a checar lo siguiente. Ay, ¿dónde está? Aquí está. Era 107. Ajá, 107. Vamos a ver por qué. Aquí, fíjense, esto es bien importante, ¿eh?
Aquí tenemos este hierro con 3 moléculas de hidróxido de sodio. Ujú. Entonces aquí lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Primero vemos que la molécula de hidróxido de sodio es oxígeno más hidrógeno, ¿no? El hidrógeno pesa 1 y el oxígeno 16, ¿no? Entonces son aquí 17 el peso de esa molécula. Como tiene por 3, hay que multiplicar 17 por 3. 17 por 3 son 51. Ujú. Y como ya vimos, el hierro pesa 56. Entonces aquí 56 más 51 me va a dar 107. Aquí es importante en este tipo, por ejemplo, de casos, que veamos que esto está multiplicando el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis se está multiplicando por 3. Igual acá abajo, dentro de este paréntesis está la molécula de sulfato de azufre con oxígeno, y que aquí tenemos un 3. Entonces este 3 va a multiplicar al oxígeno por 3, voy a tener 12 oxígenos y voy a tener 3 azufres. Entonces al hacer este cálculo, vamos a borrar todo lo que tenemos aquí, todo mi rayoneo que tengo aquí. Ahora vamos a ver el siguiente ejemplo. Ujú. Tenemos aquí 16 del oxígeno. El azufre tiene peso. Ahí lo tienen ustedes. ¿Cuánto pesa el azufre? 32. 32, ¿no? 32 el azufre. Y el aluminio pesa 27, ¿no? Sí. Entonces vamos a tener que multiplicar. Primero, 3 por 4, 12. Entonces tengo que multiplicar 16 por 12. 16 por 12 es igual a 192. Está grandísimo esta cosa. Después, multiplicar 32 por 3, ¿no? 32 por 3 es igual a 96. 96 aquí. Y como tenemos 2 aluminios, pues tenemos que multiplicar 27 por 2. Esto me da 54. Entonces aquí tengo que sumar ya después 192 del oxígeno más 96 del azufre más 54 del aluminio. Y esto me va a dar 342. Va a estar ahí más difícil, ¿no? Pero aquí tengo que considerar este paréntesis que tengo aquí, que esto me está multiplicando por 3 todo lo que tengo aquí adentro. Entonces, como me lo está multiplicando por 3 a esto, yo voy a tener que multiplicar también a la hora de hacer la suma, multiplicar el peso del oxígeno por 12, por el resultado de multiplicar 3 por 4 oxígenos, ¿no? En ese tipo de casos, pues ya es un poquito más complicado, ¿no? Porque pues, hay que multiplicar muchas cosas, me van saliendo números más grandes, y pues si lo van a hacer a mano sin calculadora en el examen, pues se les va a complicar más, ¿no? En el examen les dejan sacar, aunque sea calculadora con el que van a hacer las compras al supermercado, o ninguna, ¿verdad? Creo que ninguna. Ninguna. No dejan sacar. Ninguna. Sí. No, porque pues así ya sería bien en corto, uf, así cualquiera. Iba a poner esto, voy a dejar de compartir esta pantalla, y los exámenes, en el examen de la UNAM, ponen lo siguiente, tengo que compartir la otra pantalla. Estoy utilizando otros dispositivos. Ahí se ve esta, ¿no? Ya se está viendo. Esta de acá. Sí, Esta que es la mía. Estos son los exámenes muestra, deja que se pongan, que tiene la UNAM, ¿no? Así son. Si nosotros nos vamos hasta abajo de esta cosa, esas son las respuestas del examen muestra
Y aquí, en este no lo pusieron. No, sí tiene que estar, ¿no? Al final del examen siempre les ponen, aquí está, esta tabla. Aquí está de lado, ¿no? Pero ya ustedes se la acomodan. Y fíjense cómo en la tabla les ponen lo que es el número atómico que tiene este elemento, por ejemplo, 25, 24 y así. Y aquí les ponen los pesos. Aquí se los ponen con decimales, pero por ejemplo aquí como ahí tengo que darme la vuelta. Por ejemplo, cobalto, ese que es 27, su peso es de 58.93, ¿no? Ahí, ¿qué hacen ustedes? Pues lo redondean, ¿no? 56.93, pues es igual a 57, ¿no? Ya se van directo a redondearlos para hacer el ejercicio. Así va a ser la tabla que les van a dar a ustedes. Estos son exámenes muestra. También de estos me saqué varias de las preguntas que aquí vienen, porque más o menos así son las preguntas del examen. Tengo un montón por si después quieren algunos. Estos son estos de aquí. Estos son estos de acá. Estos de acá. Y así, ¿no? Por cada área. Y estos de estos años, desde el 2010 hasta el 2018, del área 2, ¿no? Por ahí también hay más cosas. Y ese es de la UNAM, ¿no? Aquí están, por ejemplo, para el Poli, para la UAM, para el Compems. De aquí no hay tanto material como en el otro. Porque el de la UNAM, todo el mundo se ha rolado sus materiales. Pero si no, después se los paso. El chiste es primero ver cómo se hacen las cosas y ya después vemos los exámenes muestra, ¿no? Igual si quieren, no sé, libros o lo que sea, porque ahí tengo varios. Gracias, profe. Para complementar, por ejemplo, aquí no tengo tantos, así que dijéramos, de otras cosas. Por ejemplo, sí tengo algunos ahí de matemáticas, álgebra, cálculo. Y no tiene. Sí, es cierto, todavía no los descargaba. De mis otros lados donde los tengo. Un montón de estadísticas, por ejemplo, de química. De aquí sí hay un montón. La química general, la química orgánica, que eso también hay un montón. Las otras químicas, como por ejemplo la ambiental, bioquímica. Tengo también, no muchos de física, porque de eso sí no tengo tantos. Y pues, por ejemplo, no. Por ejemplo, pues de biología sí tengo un montón, ¿no? Ahí por si a alguien le interesa. Por ejemplo, aquí tengo uno, que es de anatomía. Por si alguien no sé, si van para medicina o enfermería, algo así, les puede servir. Y de un montón de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, ya regresando a la estequiometría. Ahí está. Vamos a ver lo siguiente. Vamos a seguir viendo, pero otros ejercicios de estequiometría, porque la estequiometría hace muchos cálculos de diferentes cosas, de diferentes cosas. Por ejemplo, vamos a ver un ejemplo con moles. Ahora aquí primero vimos la masa, la masa molecular, ¿no? De ciertos compuestos. Aquí vamos a tener ejercicios con moles. Por ejemplo, aquí tengo una fórmula que ya fue balanceada. Como ya está balanceada esta fórmula, fíjense que tengo la misma cantidad de productos y de reactivos. Tengo, por ejemplo, aquí 3 cloros. De este lado y de este lado tengo 3 cloros. Tengo 3 oxígenos
y 3 hidrógenos. Y aquí también tengo 3 por este 3. Entonces esta fórmula está balanceada. Cuando yo tengo la fórmula solita como este de aquí, este cloruro de hierro, tengo una mol de esta cosa, porque esta es una molécula solita. Cuando lo tengo así, con este coeficiente 3, este me multiplica a estas moléculas. Por eso aquí tengo 3, y a la hora de ver los moles, aquí me aparecen 3 moles de hidróxido de sodio. Estos 3 moles aparecen por este coeficiente, porque esto me está multiplicando por 3 a esta molécula. Cada molécula tendría un mol, pero como yo tengo 3, pues entonces tengo 3 moles. Aquí de este lado tengo una mol, porque tengo solita a esta molécula de hidróxido de sodio, tengo una mol de esto, pero como tengo este coeficiente 3 multiplicando a la sal común, pues tengo 3 moles de esto. ¿Sí se entiende por qué tengo aquí 3 moles y por qué aquí tengo uno nada más? ¿Sí se entiende esta parte? Sí. Bueno, porque luego se confunden cuando hacemos el siguiente ejercicio. Aquí en este ejercicio nos dicen, si yo adiciono 5 moles, o sea, 5 moléculas de cloruro de hierro a esta reacción química, ¿cuántos moles de de cloruro de sodio se me van a obtener? Si yo aumento la concentración de este reactivo, ¿cuánto va a aumentar la concentración de este producto? Yo solamente me estoy centrando en el reactivo, este reactivo, y no en este. Este lo voy a dejar igual. Y también este va a quedar igual. Lo que yo voy a cambiar es que si yo adiciono más de este por esta reacción, ¿cuántos más de estos se me pueden llegar a producir? Si con una mol se me producen 3, ¿qué pasa si yo utilizo 5? Para hacer este tipo de ejercicios, este tipo de relaciones, yo utilizo una famosa regla que se llama la regla de 3, que es esta que yo tengo aquí. La regla de 3 lo que me dice, esta cosa se mueve un montón. Me dice que yo, por ejemplo, aquí tengo una mol de este compuesto. Cuando yo tengo una mol de este, se me forman 3, ¿no? Entonces, cuando yo adiciono 5 moles, cuántas moles de producto se me van a hacer? Más o menos esta es la forma en la que yo planteo los ejercicios de regla de 3. Más adelante vamos a ver otro. Ya no solo con moles, sino también con otras cosas. Para que vayan viendo varios ejemplos de esto. Aquí, la regla de 3 me pide lo siguiente, cuando yo los ordeno de esta forma. Para saber cuántas moles voy a obtener si yo le agrego 5, hago lo siguiente. La regla de 3 se ordena de esta forma porque hay que hacer lo siguiente. Este número que yo quiero despejar, que yo quiero saber, este de aquí, lo voy a obtener de la siguiente forma. Voy a multiplicar este número de abajo, el que yo voy a adicionar, por los que yo obtengo. 5 por 3, se hace una multiplicación, y después la regla de 3 me pide que esto lo divida entre esto. 5 por 3, 15, y si a 15 lo divido entre 1, me va a dar 15. 3, no, es 5, ¿verdad? 5. 5 por 3, entre 1. Esto es igual a 15. Así es como se utiliza la regla de 3. Incluso si ustedes buscan ahí en internet, ahí en las apps, hay aplicaciones que incluso te sirven para hacer regla de 3. Yo pues, les sugiero que ustedes la hagan aquí. Hagan la regla a mano, pero incluso ya en la vida diaria, si se dan cuenta,
o si les ha llegado a pasar, ustedes han tenido que utilizar la regla de 3. Entonces, aprender a utilizarla es muy útil porque en su vida diaria también les va a servir, si la saben utilizar bien. Como por ejemplo cuando, no sé, déjenme inventar ahorita rápido un ejercicio con regla de 3. Por ejemplo, si ustedes les dicen, cierta cosa, cierto producto, vamos a suponer, cuesta 1,000 pesos, ¿no? Este es el 100%, ¿no? ¿Cuál es su costo si les dicen que tiene una reducción, no sé, del 35%? Si ustedes hacen esto, ustedes tendrían que multiplicar 35 por 1,000, que serían 35,000, por ejemplo, y dividirlo entre 100. Y esto sería 350. Entonces, cuando ustedes les dicen, esto tiene una reducción de un descuento del tanto por ciento, si ustedes saben utilizar la regla de 3, pueden saber cuánta reducción hay. Aquí se me fue un 0. Pueden saber cuánto se están ahorrando, sabiendo utilizar la regla de 3. La regla de 3 es muy útil en la vida diaria, por eso yo también la sigo utilizando. No se me ha olvidado cómo usarla, porque me sé la regla de 3. Incluso ya en muchos celulares ya vienen calculadoras más padres, donde ya hasta te hacen la regla de 3, o algunos incluso ya tienen apartados para hacer descuentos de cosas así, ¿no? Pero si se aprenden a hacer la regla de 3, pues ustedes van a tener muchas facilidades, tanto para ese tipo de ejercicios como también para la vida diaria. ¿Sí se entendió qué fue lo que hice? ¿Cómo obtuve estos y cómo obtuve mi descuento del producto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces quedó claro por qué salió aquí 15, ¿no? Que aquí, si yo le adiciono 5 gramos, no 5 moles de cloruro de hidrógeno, de cloruro de hierro, se me van a producir 15 moles de cloruro de sodio. O sea, si yo le aumento el producto, el reactivo, se me va a incrementar el producto. Vamos a ver lo siguiente. Estos son ejercicios sacados de bancos de preguntas y de las guías como las que les mostré ahorita, ¿no? Dice, ¿cuántas moles de ácido acético habrá en 256 gramos de este? ¿Qué me está planteando aquí? ¿Qué es lo que yo tengo que obtener? Es como dicen, es pregunta. Ay. No, ya no supieron. Ya se fue una, ya se asustó. ¿Qué me está pidiendo aquí? ¿Cuántas moles de ácido acético tengo en 256 gramos de este? Aquí lo que me van a pedir es que yo, utilizando estos gramos de producto, tengo que determinar cuántas moles caben en estos gramos de ácido acético. Lo primero es que yo tengo que calcular la masa molecular del ácido acético. Recordemos que eso ya lo habíamos hecho.
Por eso justo les puse este ejercicio de acá. Ujú. Hay por ahí un micrófono que está prendido. Porfa. Aquí ya lo habíamos hecho con esta intención, para utilizarlo después. El ácido acético, habíamos dicho nosotros que tiene una masa molecular o un peso molecular de 60, oye, 600 yo, 60 gramos sobre mol. ¿Sí? Porque habíamos calculado su peso a partir de esto. Justamente para eso necesitaba yo hacer este ejercicio. Ujú. Aquí vamos a tener que la masa entonces del ácido acético es de 60 gramos sobre mol. Vamos a hacer lo siguiente. Para hacer este ejercicio, yo lo voy a plantear de la siguiente forma. Voy a poner eso, yo tengo 200, ahí se borró, 256 gramos de ácido acético. Ujú. Yo lo que quiero saber es cuántos moles puedo obtener de este producto. Como aquí voy a ponerlo de esta forma. Yo deseo obtener cuántas moles, ¿no? Una mol de esto, del ácido acético, tiene un peso de 60 gramos, sobre mol. Ujú. Ahora, lo que yo tengo que hacer en este caso es que esto ya lo había calculado, ¿no? Recordemos que este peso molecular de 60 gramos sobre mol que calculamos, este sería el peso que tendría una mol de ácido acético. Ujú. Esto pesa una mol. Yo quiero saber si tengo tantos gramos de ácido acético, ¿cuántas moles tendría? Como este número 256 es más grande que el 60, forzosamente sé que de plano sé que voy a tener más de una mol. Puedo tener una, dos, tres. Ya el número exacto lo voy a calcular de la siguiente forma. Aquí voy a hacer esta operación. 266 por 1 entre 60. Lo puedo simplificar aún más, hacérselo todavía más simple. Esto lo puedo acomodar de esta forma, que sería 256 entre 60. ¿Cuánto es esto? ¿Alguno de ustedes que lo haga para que veamos cuánto es? 4.26. Son 4.26 y aquí según su calculadora, dependiendo de cuánto tengan, les ponen más 6, 6 y 6 y 6, sigue, y después me ponen un 7, ¿no? Y así se sigue, ¿no? Incluso le podemos poner esta cosita de que todavía se va a seguir esta cosa, ¿no? Pues esto son la cantidad de moles, vamos a ponerlo aquí, cantidad de moles que yo tendría en 256 gramos de ácido acético. Si en una mol yo tengo 60 gramos de ácido acético, entonces como este es un número más grande, forzosamente voy a tener más de uno. Ujú. Ya desde ahí se pueden ir orientando para ver cuál de las opciones o cuál va a ser el resultado. Al hacer esta división de yo divido la cantidad de gramos entre los gramos sobre mol, se me borrarían aquí, o despejaré yo aquí los gramos, y me quedaría solamente la mol. Estas moles que yo tengo aquí, y entonces mi resultado va a ser en moles. 256 entre 60 me va a dar 4.26. 26, 6, 6, 6, 6, 6, ¿no? De ahí en adelante. Entonces, si les piden en algún otro ejercicio, creo que el siguiente es igual, no es al revés. Si les piden un ejercicio que calculen cuántas moles van a obtener, cuántas moles
van a obtener de un cierto compuesto. Aquí les pueden poner cualquier otro, ¿no? Con tantos gramos, entonces lo que quiere decir es que ustedes van a utilizar esa cantidad de gramos y las van a dividir entre la masa molecular. Aquí ustedes tienen que calcular la masa molecular de esta cosa. Ujú. Esa masa molecular ustedes la calculan y entonces ya nada más hacen una simple división. Los gramos entre la masa molecular y ya obtuvieron ustedes sus moles, ya las despejaron. Ujú. ¿Sí se entiende qué fue lo que hice? Sí. Sí, Ahí Sí, profe. dice este Hugo que le salió 4.3, ¿no? Aquí tienes que checar bien que lo hayas hecho exactamente pues así, ¿no? 256 entre 60. A lo mejor ahí sí te coló otro número. Porque sí, no sé, yo lo pongo. Voy a utilizar la calculadora que tiene aquí. No, esta es música. Ahí sí se me fue. La calculadora, vamos a utilizarla bien aquí. Aquí está. 256 entre 60. Fíjense cómo 4.2666, ¿no? Y ahí se sigue. Entonces, chécate bien tu operación, si la hiciste a mano o si la hiciste con calculadora. De preferencia, traten de hacerla a mano, aunque va a costar un poco más de trabajo, ¿no? Porque si no, pues, te va a salir en la calculadora. Ah, pues qué rara está tu calculadora. No sé si han visto, pero ha habido imágenes de gente que utiliza su calculadora para hacer ciertas operaciones, incluso básicas, y las calculadoras sacan resultados diferentes. O sea, casi casi como si ustedes se pusieran, ¿no? Yo qué sé, 2 más 2, y acá les da una 4 y la otra dice 2 más 2 igual a otro número. Y es así como de, oh, ¿qué onda con eso? Pues que esas calculadoras pues están descompuestas, ¿no? Ay, se quitó esta cosa. Y se puso en la balanza. Entonces, a ver, aquí nos quedamos en ¿no? El siguiente ejercicio es lo contrario a lo que acabamos de hacer. Me dicen, ¿cuál es la masa molecular, o sea, los gramos que obtengo yo de 3.5 moles de hidróxido de sodio? Aquí, ¿cómo le voy a hacer? Primero calculamos la masa molecular del hidróxido de sodio, ¿no? El hidróxido ya sabemos, por eso les digo que ciertas cosas, ciertos datos, sí hay que aprendérselos porque nos van a ayudar muchísimo, ¿no? El hidróxido de sodio tiene un peso de 17, esto no se ve, 17 gramos sobre mol, ¿no? El sodio, que aquí no sé cuánto pesa, vamos a ver cuánto pesa. El sodio pesa 23. 23, ¿no? Entonces, 23 más 17 es igual a 40, ¿no? 40 gramos sobre mol, ¿no? Es lo que pesa una molécula de hidróxido de sodio. Uh-huh. ¿Qué voy a hacer en esta parte? Aquí, como me piden que haga lo contrario, calcular la masa molar de 3.5 moles de hidróxido de sodio, si aquí lo que hice fue que los dividí, esta que es la operación inversa, lo que voy a hacer es que los voy a multiplicar. Entonces aquí tendría que agarrar y hacer 40 gramos sobre mol. Uh-huh. Por 3.5, ya me dieron ahí el resultado. Moles, mol se cancela con mol, y me va a dar 140 gramos. Uh-huh. Y borro esto, y aquí ya me dio este resultado. Fíjense cómo aquí multipliqué
Y en el ejercicio anterior, que ya se me borró, lo que hice fue dividir la cantidad de gramos entre el peso molecular. Y aquí lo que hice fue que lo multipliqué el peso molecular por la cantidad de moles que yo tengo. O sea, se los puedo poner más largo y más confuso, pero es más efectivo ponerlo de esta forma, ¿no? De que qué hacen ustedes cuando ven en un ejercicio que les piden la masa molecular de un cierto compuesto con tantos moles, pues agarran y la masa agarran y la multiplican por los números de moles. Aquí este ejercicio es donde saqué el 40. El 40 lo saqué de la masa molecular del hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio tiene el peso de cada uno de los elementos. Creo que tú, Jacqueline, llegaste más tarde. En la tabla periódica, yo cuando consulto cualquier elemento, voy a tener entre sus datos, aquí arribita, por ejemplo, en este caso, tengo la masa que pesa este elemento, 15.994 gramos sobre mol. Ese es el peso molecular que tiene, o el peso atómico de este elemento. Y cada elemento va a tener un peso diferente. Fíjate cómo mientras yo le voy avanzando en los elementos, el peso va subiendo también. 26, 27, 28, 20, 31, dice 30, punto 97, pero ya si lo redondeamos, pues son 31, ¿no? Aquí, por ejemplo, 32.065, pues lo dejamos como 32, ¿no? Entonces, yo lo que hago para obtener el peso molecular es sumar los pesos, por ejemplo, en el hidróxido de sodio, del oxígeno, que es 16, 15.994, y ya son 16, ¿no? 16, el peso del hidrógeno, que es de 1.00, y el peso del sodio, que es 22.98, ¿no? Que ya aquí lo dejamos en 23, ¿no? Lo redondeamos. Entonces yo hago esto. Yo agarro, voy a borrar estos de aquí, hago lo siguiente. Yo tengo el peso del hidrógeno, que es 1, el peso del oxígeno, que es 16 gramos sobre mol, y el sodio, que es, ¿cuánto dije? 23, ¿no? Entonces a la hora de sumarlos, porque aquí nada más aquí me dice que yo tengo un átomo de hidrógeno, uno de oxígeno y uno de sodio. Si yo sumo 16 más 1 más 23, me van a dar 40. 40. De ahí saqué 40. La unidad en la que va a estar es gramos sobre mol. Entonces, yo lo que hice fue lo siguiente. Multipliqué la masa molecular del hidróxido de sodio, 40 gramos sobre mol, por la cantidad de moles que me da aquí, que son 3.5 moles. Al hacer esta operación me dan 140. Y esa es la cantidad en gramos, porque aquí se cancela mol con mol. Esa es la cantidad en gramos que yo tendría en en 3.5 moles de hidróxido de sodio. Esta sería la cantidad de gramos que yo tendría de esta sustancia si yo tuviera tantos moles de esta molécula. ¿Sí se entiende, Jacqueline? Sí, profe, muchas gracias. Ahora, este ejercicio necesitaba ponerles unas ciertas opciones, pero pues al ponerlas eran demasiado sencillas, entonces ya no las quise poner, ¿no? Me voy a pasar directamente a este ejercicio, que es uno de concentración. Ya vamos empezando a entrar a concentraciones, masas moleculares.
molaridad y demás. Solamente que también ya casi se nos va a acabar el tiempo. Entonces vamos a ver este y este de acá, ¿no? Este. Dice, una botella de brandy, esto es para los que les gusta tomar. Una botella de brandy de 946. Esto les va a servir mucho, para cuando quieran saber, qué tan bueno es ese alcohol que van a comprar en el supermercado o cosas así. Dice, tiene 946 mililitros, ¿no? En esta botella tiene una concentración del 38% de volumen de alcohol. Dice, los mililitros de alcohol presentes en la botella son, ¿cuántos mililitros de alcohol se encuentran en esta botella de 946? Aquí, ¿qué tendría que aplicar? La regla de 3. Exacto, aquí tengo que aplicar mi regla de 3. Aquí lo voy a plantear de la siguiente forma. Esta botella de 946, ahorita lo hacemos. Si es esta, ahorita vemos por qué. Esto representa mi 100% de la botella, ¿no? De todo el líquido, de todo el volumen que yo tengo. Este es mi 100%. Así como, este es un 6. No, este es un termo. Mi 100% de la botella. Aquí me dicen que yo tengo en alcohol 38%. 38. Me piden entonces, ¿cuántos mililitros representa este 38%, no? Este es el que no sé. Para responder esto, yo tendría que hacer lo siguiente. Yo tendría que multiplicar este 38 por 496, que serían algo así como 38 por 946 es igual a 35.948. Es un 9. Ese es un 9. Y después lo tendré que dividir entre 100. Y esto, como es una división entre 100, pues lo que yo tendría que hacer es simplemente agarrar y el punto decimal que estaría aquí, lo tendría que pasar acá y lo tendría que pasar acá. Y me serían aquí 359. Siento que ese color casi no se ve. O yo ya estoy ciego. Sería 359.48. Este de acá. ¿Qué es esta opción? Que es la C. 559.48 mililitros. Eso representa en volumen los 38% de alcohol. Por ejemplo, cuando ustedes en las botellas, no sé, de tequila o demás, cuando les dicen, no, pues esto tiene un volumen de alcohol del 16%, ¿no? O del 17%, del 20%, si ustedes ven el volumen que tiene la botella, ustedes pueden determinar, así para la próxima vez que se pongan a tomar, si es que toman, agarran y pueden determinar la cantidad en volumen de alcohol que tiene esa botella. Esa es una buena forma de practicar lo que es la regla de 3, ¿no? Y así sí dan ganas, dice. Y entonces también vamos a tener otro tipo de ejercicios también que se hacen en la estequiometría. Ay, es que es difícil el nombre. En la estequiometría, que es, por ejemplo, los porcentajes en masa. Esto me dice cuánto cuando yo tengo una disolución de algo, yo voy a tener, que eso lo vamos a ver en la parte de soluciones en la siguiente semana. Yo tengo un soluto. El soluto siempre representa a la sustancia en menor concentración y a la disolución o al disolvente, la sustancia que está en mayor concentración, ¿no? Si ustedes, por ejemplo, tienen un vaso con agua
y le echan tantita sal. La sal sería el soluto y el agua, que es la que está en mayor proporción, sería el disolvente o la disolución. Aquí nos ayuda esto a calcular si yo tengo tanto de el soluto y tanto de masa, cuánto representa en masa este soluto en porcentaje. Aquí un ejemplo práctico. Dice, ¿cuál es el porcentaje de masa que deben de tener 15 gramos de cloruro de sodio, o sea, de sal, disueltos en agua, para obtener 156 gramos de disolución? Eso quiere decir que en una cantidad de agua que pesa 156 gramos, ajá, ¿qué porcentaje tendrá de todo ese 100% de mi disolución? ¿Qué porcentaje tiene 15 gramos de cloruro de sodio que yo le puse a esta disolución? Aquí es una regla así súper simple. Simplemente agarro y pongo mi soluto entre la masa de mi soluto, entre la masa de mi disolvente. Esto lo divido y lo multiplico por 100 para obtener el porcentaje, y esto sería, es otro número diferente, pero aquí lo redondearon. O sea, si lo hacemos, vamos a hacerlo acá, en la calculadora que ya cerré. Si nosotros, ¿cuánto era? 15. No, ya se me fue. 15 entre 165, 15 entre 165, así está bien. Me sale esto. Si esto lo multiplico por 100, ya me da 9.09. Este es el porcentaje. Cuando yo quiero obtener porcentajes de masa y volumen, chécale bien. Si te sale mal, o sea, si te sale operaciones, incluso que aquí viste que aparecen 9.9, entonces quiere decir que algo está mal con tu calculadora. Por ejemplo, yo lo voy a hacer en mi calculadora. 15 entre 165. Le voy a sacar captura y lo voy a subir al grupo. Y fíjate cómo, si me salió a mí 0.099. Espérame, tira tu calculadora. Ya, ahí está, ¿no? Y en el grupo puedes ver que si sale eso, ¿no? Porque tanto salió en la calculadora de aquí, de la tablet que estoy utilizando, como también en la calculadora de mi celular. No, pues chal. Ajá. Entonces yo te recomiendo que te consigas otra calculadora. O utilices, no sé, la del celular o algo así. O le instales al celular otra calculadora. Pero bueno, hay este tipo de ejercicios de porcentaje, masa, volumen. Aquí tengo uno que es exactamente igual. Calcula el porcentaje referido a la masa del cloruro de sodio, 60 gramos de esta sal, en suficiente cantidad de agua para hacer 480 gramos de solución. Aquí sería exactamente lo mismo. Aquí tendría que agarrar y dividir 20 gramos entre 480 y este número multiplicado por 100, que sería 20 entre 4.1. 4.01, lo multiplicamos por 100 y 4.1. Esto sería igual a 4.116, incluso si le incluimos el otro decimal, por ciento. Este es un porcentaje. Y así yo puedo obtener porcentajes de masa cuando yo tengo un soluto y lo hago en un disolvente. Y ya solamente lo multiplico, siempre lo multiplico por 100 si yo quiero obtener el porcentaje. Hasta aquí le vamos a dejar. La siguiente clase empezamos
con la molaridad, y al último les dejé, estos son más ejercicios sacados de los exámenes muestra de molaridad más bien. Van a ver que aquí se me va a trabar un montón la lengua cuando lo veamos, entre la molalidad y la molaridad y la normalidad. Entonces, si me equivoco mucho en eso, ya saben por qué es, ¿no? Que son tantos de molalidad y después ya no puedo pronunciar molaridad y luego normalidad, ¿no? Pero ahí es problema mío, ¿no? Yo creo que de todos, porque pues, andar diciendo que molal y molar y normal y que sácate la molalidad de este compuesto, así va a pasar mucho, ¿eh? Aquí una nota es que yo casi no he visto ejercicios de normalidad. Sí vienen de molaridad, de, de molalidad, pero casi no vienen ejercicios de normalidad, aunque sí es un tema que se ve que sí está asociado a estos, porque la normalidad es un de por sí cálculo muy extraño. La normalidad se hacen con unas cosas que se llaman equivalentes gramo, y calcular un equivalente depende del tipo de sustancia que sea, un ácido, una base o una sal, u otras cosas. Y estos se calculan a partir del número de hidrógenos, hidróxidos o de las cargas de los cationes que tengan las sales. Entonces, la normalidad es un concepto muy complejo de entender. Incluso los químicos ya no utilizan, porque este fue el primer cálculo que utilizaban, no entendieron la normalidad e inventaron la molaridad y la molalidad para hacer cálculos. Entonces, vamos a ver tantito la normalidad, pero yo digo que casi no van a venir ejercicios de esa cosa. Uh-huh. Porque la verdad yo nunca he visto muchos y la normalidad es un poco compleja de poder sacar y de poder entenderla. Por eso los químicos ya no se quisieron torturar mucho y en bioquímica. Pero en los demás cálculos de química inorgánica y demás, casi no se utiliza la normalidad. O difícilmente vas a hacer o vas a ver algún tipo de ejercicio en donde se vea normalidad. Y en el examen menos, en el examen casi no viene. Entonces, dudas, preguntas o algo antes de que terminemos ya esta clase. ¿Nos va a dejar ejercicio? No, profe, ¿No? todo bien. ¿Todo bien? Pues bueno, No, vamos a ver la siguiente clase. Las molar y la molal y todo eso. Y también para la siguiente semana ya tendríamos que empezar a ver el tema de lo que es, a ver, déjenme ver cuánto tiempo queda. Tendríamos que ver el tema de soluciones, de ácidos y bases. Después tendríamos que ver, el tema de vamos a tener que ir corriendo. Después el tema de lo que es el equilibrio químico y química orgánica. Y al final vamos a ver un poco de termodinámica. De práctica, sí, a mí se me complica un poco subírselos entre semana los ejercicios de todas las cosas. Les voy a subir ejercicios de configuración electrónica. Les voy a subir 1 o 2 balanceos. Les voy a subir también un video. Hay un video, a ver si ahorita me da tiempo, donde se explica por qué hay ciertas excepciones en la configuración electrónica. ¿Cuáles son los elementos que tienen excepciones? Para que los vean y vean que lo más seguro es que no les van a preguntar la configuración de esas cosas, porque son excepciones, ¿no? O sea, si ustedes saben la regla, ahora imagínense que les preguntaran las excepciones, ¿no? A lo mejor en una clase de química formal sí se las preguntarían por mala onda del profe, pero en el examen de ingreso a la licenciatura, pues no creo. También les voy a dejar unos pocos balanceos al tanteo y 1 o 2 balanceos en Redox
uno ácido y uno básico. Y también para la siguiente semana, porque son un montón de ejercicios, les voy a subir ejercicios, ahora sí, de estequiometría. Porque pues los voy a llenar de ejercicios, ¿no? Un montón de cosas. Además, porque también en biología estamos en la parte de reproducción y ya nada más terminando reproducción empieza genética. Y en genética también hacemos uno que otro ejercicio de genética, de cuando qué pasa cuando sus papás tienen uno el cabello de tal forma y los ojos de tal color y su mamá tiene esta configuración. ¿Cuál es la probabilidad de que los hijos nazcan con tal color de ojos y de cabello, ¿no? Y cosas así. Entonces, pues también se van a juntar con los de biología, ¿no? Y también, pues me imagino que han de tomar mate y demás cosas, pues se van a llenar de un montón de ejercicios, ¿no? Por eso también se los voy a ir dejando, pero poco a poquito. Sí, profe, está bien. Y porque si no, luego se mueren de tantas tareas que les deja uno, o luego no las hacen. De las anteriores, muy poco les había yo dejado en el grupo el contacto de una compañera que ella, está dando matemáticas, porque como los demás compañeros, que tengo están ahorita en la campaña de vacunación, pues se les complica poder atender. Y de esta compañera, pues ella sí está cubriendo a los demás que daban mate y que ya no pudieron por la campaña de vacunación. Entonces, si quieres, si no lo viste el mensaje, si quieres, me puedes mandar mensaje para que te mande su contacto de esta compañera y si quieres, pues te integres a matemáticas con ella, ¿no? Ahí me echas un mensaje y yo te paso el contacto. Gracias. Pues, bueno, eso sería ahora sí todo por hoy. Dudas, preguntas, si ven más ejercicios, por ejemplo, de estequiometría, pues me los pueden pasar y los vamos haciendo y pues los vamos viendo para la siguiente clase, ¿no? Que vamos a iniciar con esto. Sí, profe, muchas gracias. Que tengan un buen día.